Un saludo a todos los asistentes. Es un placer intervenir en este congreso con la comunicación titulada Entre la historia y los símbolos, la Milicia Nacional de la Carlota, Córdoba, y su estandarte conservado en el Museo del Ejército. En esta ponencia me propongo reflexionar sobre cómo se territorializó el liberalismo político del siglo XIX en el ámbito rural andaluz a través de una institución tan característica como la Milicia Nacional, y más concretamente, cómo este proceso adquirió una densidad simbólica singular a través de objetos como el estandarte del Escuadrón de Caballería de la Carlota, cuya conservación actual en el Museo del Ejército nos permite estudiar la memoria material de un fenómeno esencial para entender la cultura política del primer liberalismo isabelino. El interés de esta investigación se apoya en una doble constatación. Por un lado, la historiografía reciente ha prestado creciente atención a la cultura política del siglo XIX, pero aún persiste un déficit notable de estudios centrados en espacios rurales o semiurbanos. Por otro lado, los símbolos materiales de las instituciones liberales, banderas, uniformes, estandartes, han sido frecuentemente relegados a un segundo plano, pese a su valor como fuentes para el estudio del imaginario político. En este marco, la Carlota, una de las nuevas poblaciones fundadas en el siglo XVIII en el marco del reformismo borbónico, constituye un observatorio muy relevante. A partir de su experiencia institucional en el periodo comprendido entre 1833 y 1844, podemos rastrear cómo se incorporó el discurso liberal a una comunidad con una fuerte memoria fundacional y cómo esta incorporación se expresó tanto en la configuración de la milicia ciudadana como en los objetos que la representaban. Los objetivos principales de esta comunicación son dos. Primero, reconstruir la implantación, organización y trayectoria de la Milicia Nacional en la Carlota, prestando atención a su estructura, funciones, relaciones con las autoridades provinciales y presencia en la vida local. Y en segundo lugar, analizar el valor simbólico del estandarte de su escuadrón de caballería, concebido no como simple ornamento, sino como condensación visual de principios ideológicos como la nación, pero con elementos propios de la identidad local. La ponencia se articula en tres grandes apartados. Comenzaré con una panorámica de la milicia nacional en el contexto general español, centrándome después en el caso concreto de la Carlota y en su evolución institucional. Y finalmente abordaré el estandarte como objeto de análisis simbólico. La Milicia Nacional fue una de las instituciones más significativas y características del liberalismo español. Su génesis puede rastrearse en la Guerra de la Independencia, donde las juntas locales, ante el colapso del poder borbónico, organizaron cuerpos de ciudadanos armados para resistir la invasión napoleónica. Estas formaciones, nacidas de la urgencia, adquirieron rápidamente un valor simbólico, representaban una soberanía popular naciente frente al viejo orden absolutista. La Constitución de Cádiz de 1812 institucionalizó esta práctica. Su artículo 356 reconocía expresamente la existencia de una milicia nacional para la defensa del reino y del orden público. Lo novedoso no solo era su función, sino su naturaleza, un cuerpo voluntario, territorial, con oficiales elegidos y dependiente del poder civil, no del militar. Se trataba de una ciudadanía armada, de una nueva concepción del lazo entre individuo, comunidad y Estado. Este modelo se restauró durante el trienio liberal, que fue desde 1820 hasta 1823, con un notable éxito. La milicia fue entonces un instrumento de movilización política y un espacio de participación cívica. Los milicianos actuaban como garantes del orden constitucional, pero también como actores locales con visibilidad pública, capacidad de influencia electoral y vínculos directos con los ayuntamientos. Esta doble dimensión, militar y simbólica, la convirtió en una institución ambivalente y potencialmente conflictiva. Mientras los liberales exaltados la veían como pilar de la soberanía nacional, los sectores moderados la consideraban un elemento de desestabilización. Tras la caída del régimen constitucional en 1823, Fernando VII suprimió la milicia. Solo se restablecería con la Revolución de 1836, en un contexto de aguda polarización política y de guerra civil. Durante estos años, la milicia desempeñó un papel fundamental en la lucha contra el carlismo y en la consolidación del poder liberal. En muchas localidades fue más activa y eficaz que el propio ejército. Sin embargo,
Este protagonismo generó tensiones crecientes. La milicia era difícil de controlar, operaba con autonomía local y en ocasiones se convertía en foco de resistencia al poder central. Tras el ascenso de Narváez en 1843, se procedió a su disolución. En su lugar, se creó la Guardia Civil en el año 1844, un cuerpo jerárquico, profesional y disciplinado, concebido como pilar de un nuevo Estado moderado y centralista. Este giro marcó el fin del modelo de ciudadanía armada que había encarnado la Milicia Nacional. El caso de la Carlota ilustra con particular claridad cómo se articuló este modelo en el plano local. Aunque no se ha podido documentar de forma concluyente y amplia la formación de un cuerpo operativo durante el trienio liberal, sí que existen indicios de su implicación y existencia temprana. En octubre de 1820, el ayuntamiento se dirigió a la Diputación Provincial de Córdoba solicitando suspender la formación de su milicia hasta aclarar las exenciones por impedimento físico. Este tipo de gestiones reflejan una voluntad de acatar el nuevo marco legal, pero también evidencian las dificultades que conllevaba su aplicación en un entorno rural. Tras el restablecimiento constitucional en 1836, se emprendió una reorganización real y efectiva. En marzo de 1837, el intendente de Córdoba, Agustín Álvarez de Sotomayor, informó de que la milicia carloteña se había reorganizado con diligencia. Se formó un batallón de infantería compuesto por 401 hombres, con compañías distribuidas entre La Carlota, Fuente Palmera, Guadalcázar y San Sebastián de los Ballesteros, como pueblos integrantes de su distrito. El compromiso institucional con la milicia fue considerable. El presupuesto municipal de 1842, por ejemplo, consignó partidas específicas para tambores, clarines, armamento y recomposición de uniformes. Se emplearon edificios públicos como cuarteles y se mantuvo una comunicación activa con las autoridades provinciales, de cara a proveerles de materiales y instalaciones adecuadas. La milicia era, en suma, parte de la vida administrativa del municipio. En 1842, el subinspector Joaquín Enestrosa clasificó a la Carlota como el segundo cuerpo más antiguo de la provincia tras el de Córdoba capital en lo que a Milicia Nacional se refiere, lo que da idea de la importancia de este cuerpo. Sin embargo, el contexto nacional cambiaría rápidamente. A finales de 1843, tras la caída de Espartero, se planteó la reorganización completa de la Milicia Nacional. La respuesta de este municipio fue ambigua. Por un lado, defendía la utilidad del cuerpo, pero por otro, solicitaba que cualquier decisión definitiva quedara en manos de las futuras Cortes. En enero de 1844, aún se anunció una reorganización de la infantería local de la Carlota, pero en abril se destinaron los fondos restantes del arbitrio realista a cubrir deudas pendientes de la milicia. Era el final. En 1845 ya se documenta la presencia de la Guardia Civil en la Carlota, que asumió las funciones de seguridad pública. En años posteriores se ampliaron sus instalaciones y se consolidó su implantación. Con ello se cerraba una etapa, la de una ciudadanía armada que participaba activamente en la vida política local. Entre los elementos más reveladores de esta experiencia se encuentra el estandarte del Escuadrón de Caballería de la Carlota, cuya existencia fue documentada por primera vez en septiembre de 1841. En esa fecha se anunciaba su confección y próxima bendición durante las fiestas de la Virgen del Rosario, en un acto que incluía celebraciones religiosas, corridas de toros y funciones teatrales. Todo ello revela el grado de implicación popular en torno a este símbolo. Hoy, esta pieza se conserva, aunque se desconoce el itinerario que siguió hasta allí, en el Museo del Ejército de Toledo, bajo el número de inventario MUE 30213. Se trata de un estandarte de 58 por 58 centímetros, confeccionado en tafetán y bordado con hilo metálico. En el centro aparece el escudo cuartelado de Castilla y León, rodeado por ramas de laurel y olivo, coronado por una guirnalda laureada. En las esquinas figuran los escudos de Córdoba y de la Carlota.
Este último es especialmente relevante por lo que implica de conexión con el peculiar origen como colonia agraria de esta localidad. Incluye el anagrama de Carlos III, vides y ondas fluviales, evocando, como decíamos, el origen ilustrado y agrícola de la localidad. Y en último término, siguiendo la estela del escudo con el que se dotó en sus últimos años de existencia la subdelegación de la que fue capital La Carlota hasta 1835, en el que se hacían presentes diversos productos agrícolas como el cereal y en especial la vid y el olivo, por el considerable impulso que estos cultivos habían tenido en las primeras décadas del siglo XIX. Este estandarte, sin olvidar la verdadera rareza e importancia de que se haya conservado hasta nuestros días, no puede ser entendido solo como un objeto decorativo. Es una representación plástica de la identidad liberal, tanto general como local. Expresa la articulación entre el poder local, la soberanía nacional y la memoria fundacional. Funciona como puente entre la vieja colonia carolina y la nueva ciudadanía constitucional. Su uso en actos públicos no solo reafirmaba la lealtad del municipio al régimen, sino que ritualizaba la pertenencia colectiva a una nación liberal. Desde una perspectiva semiótica, el estandarte condensa elementos heráldicos tradicionales y nuevos códigos de legitimidad, la corona de laurel como victoria civil, el olivo como paz, la ciudad como comunidad activa. A través de él se visualizaba una política de reconocimiento en la que la ciudadanía no solo votaba o pagaba impuestos, sino que se reconocía en símbolos que circulaban, se exhibían y se celebraban. La experiencia de la Milicia Nacional en La Carlota demuestra que el liberalismo del siglo XIX no fue un fenómeno exclusivamente urbano ni centralizado. También se vivió, defendió y ritualizó en pueblos de origen ilustrado, en plazas rurales, en caballerizas municipales y en estandartes bordados con esmero. La milicia no fue solo una institución operativa, fue una forma de ciudadanía activa, una plataforma de integración en el proyecto nacional y un espacio simbólico de sociabilidad y pertenencia. Su desaparición en 1844 y su sustitución por la Guardia Civil marcaron un cambio profundo en el modelo de Estado, de la participación armada a la vigilancia profesional, del compromiso local a la disciplina centralizada. Estudiar su trayectoria, y en particular objetos como el estandarte de la Milicia Nacional de La Carlota conservado hoy en Toledo, nos permite visibilizar la dimensión material de la política liberal y nos recuerda que los símbolos no son meros adornos, son lenguajes, dispositivos de memoria y vehículos de una historia que se tejía literalmente con hilos de oro y con gestos de comunidad. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier comentario o pregunta.